de amor, de inclusividad, de homogeneidad, de totalidad. Entonces, esta es la experiencia que algunos dicen haber tenido y que a partir de ese momento hay un antes y un después. Estas personas a partir de ese momento empiezan en la actualidad me refiero, no en la antigüedad, en la actualidad, a través de las redes sociales, empiezan a pregonar su mensaje, que es un mensaje que, digamos, dice algo así como, todo ha cambiado en mí, hasta ayer yo era una persona, ahora soy otra. Muy parecido a lo que ocurre con los evangélicos, los evangelistas, o a una especie de Pablo de Tarso, que tuvo esa experiencia de que Dios le dijo, Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y a partir de tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes y completamente inútiles. Historias antiguas, malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos, sin el menor éxito, entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles se emite todos los domingos de 2:30 a 4:30 de la tarde por el dial de la radio Cuca 107.3 de la FM de aquí, de Oviedo, en Asturias, España. Puedes escucharnos en vivo a través de la página de la Radio Cuca, www.radiocuca.org, o también puedes descargar nuestro programa grabado, los programas anteriores, a través de nuestra web, www.espadaweb.blogspot.com. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Aquí Pablo Veloso, una vez más en la espada de Damocles. En la semana alguien me hablaba acerca de Filemón, de nuestro compañero constante aquí en la programación de la espada de Damocles, y yo les decía que
que no es que yo fuera Pablo Veloso y que tuviera la compañía grata, ¿no? Agradable de Filemón acompañándome, participando, haciendo más fácil algunos cuentos y relatos, sino que en realidad tengo que confesar la verdad. La verdad es que yo soy Filemón y, y Pablo es un personaje ficticio. Así que, ahora que lo saben, sigamos adelante. Vuelvo a ser Pablo. Bueno, aquí estoy. Esa era la verdad, ese es el secreto. En realidad soy Filemón que finge ser Pablo. No soy Pablo que finge ser Filemón. Así que lamento haber pinchado el globo, disuelto el misterio, pero Filemón es el dueño de este programa. Así que bueno, vamos a fingir que sigo siendo Pablo Veloso, que hace de Filemón. Y bueno, les cuento que la temática de hoy, como tuve esta semana que dar una charla de tarot y bueno, además de los cursos que doy en la semana de, por ejemplo, de astrología o mis clases de yoga mismas, la verdad es que estuve bastante atareado, bastante ocupado. Y me preguntaban en la semana, entre ellos me decía Conchita, que la veo casi a diario, alumna de yoga y asidua escucha oyente de este programa, me decía, bueno, mañana, me decía por hoy, ¿no? ¿De qué vas a hablar? ¿Cuál es el tema que tenemos? Y yo le decía, no tengo ni la menor idea. Y bueno, le comenté algunas opciones que había para que tenía en mente barajando, ¿no? Pero sin consolidar nada. Y bueno, me dijo por una de ellas que le parecía interesante. ¿Y saben cuál es? Es la que vamos a tratar hoy. Y me pareció bueno titularlo así, fíjense. Algo así como breve manual para entender a los argentinos. Entonces uno dirá, bueno, qué parcial, ¿no? Los argentinos. Es como si a mí me cuentan breve manual para entender a los venezolanos o para entender a los franceses o para entender a los ingleses. ¿Qué tiene que ver conmigo, que soy argentino, por ejemplo? Eso pensará, por ejemplo, un español cuando yo digo breve manual para entender a los argentinos. Pero bueno, puede resultar interesante por dos razones. Una es que no nos vamos a centrar simplemente en un hecho, un relato histórico de acontecimientos del país Argentina, sino que vamos a hablar del ser humano en sí y muchas de las cualidades que vamos a ver que tienen los argentinos y por alguna razón la tienen, y eso es lo que vamos a explorar, son cosas que se repiten, tal como todo lo demás, a lo largo de la historia, a lo largo de la historia del mundo, ¿no? Y cada país va teniendo también algunas de esas características. Y como el mundo es como si fuera una familia, es decir, todos los habitantes de una familia se influencian mutuamente. Por eso dentro de la psicología hay una forma de psicología que se llama psicología sistémica, donde se estudia no solamente a la persona, es decir, yo tengo depresión y voy al psicólogo, el psicólogo me dice, bueno, ¿y qué tal su madre? ¿Y qué tal su padre? ¿Y qué tal sus hermanos? ¿Y qué tal su barrio, su vecino? ¿Cómo es todo eso? Cuénteme. Y si puede, los trae a la consulta también. Así que sistémico implica eso, implica una totalidad, porque no existe España sin Portugal, y no existe Portugal sin Inglaterra, y no existe, no sé, Inglaterra sin Estados Unidos, y así. Es decir, todos los países se están conectando de alguna u otra manera y se influencian mutuamente, con una especie de nutrición cruzada, ¿no? A veces para perjudicarse, a veces para beneficiarse. Y bueno, la Argentina no es la excepción. La Argentina tiene como crisol de razas que es justamente, tiene un poquito de todo. Así que conociendo un poco la personalidad y la manera de ser y la naturaleza de la Argentina y de los argentinos, aunque suene redundante porque yo lo soy, y que suene también un poco petulante o arrogante de mi parte exponer justamente este tema, lo hago porque considero que puede aportar luz acerca de cómo funciona el ser humano. Por eso no se imaginen que vamos a aburrirnos a través de hechos históricos, de cómo se sucedieron los hechos en la historia argentina. Sí tocaremos alguna cosa, pero más que nada nos centraremos en particularidades del ser humano que se reflejan también en la Argentina. Y, y también está el tema de que aquí en Europa, la mala fama que tiene el argentino, ¿por qué no decirlo? Fama de ventajero, de aquel que trata de tomar partido enseguida y lo más gratuitamente posible, de lo que se llama el vivo, ¿no? Avivarse, ¿no?
esa cosa de querer quedarse con la mejor tajada y al menor precio posible, que eso ha zanjado una fama realmente deplorable para lo que son los argentinos. Y bueno, en algún momento tuvieron los argentinos muy buena categoría y fueron muy respetados, pero ha ido eso, como se dice, en picada, ha ido hacia abajo, o está abajo, y se ha convertido hoy en día en una fama realmente desgraciada. Y vamos a ver por qué es eso, y qué tiene, como todo pueblo, de potencial, de bueno, la Argentina y el argentino, y qué cosa es lo que tiene de terrible y en qué se parece a sus padres, obviamente, a la península ibérica, qué es lo que ha heredado de España, por qué la Argentina es así, siendo que, como decía Octavio Paz, este escritor mexicano, él decía, los peruanos descienden de los incas, los aztecas, los mexicanos de los aztecas, y los argentinos de los barcos. Es decir, Argentina es una hija de la inmigración, es una hija de los miles y millones de inmigrantes que han llegado de toda Europa a poblar ese suelo argentino. Así que cuando vemos la personalidad del argentino, sobre todo del río platense, ¿no?, de la zona del Río de la Plata, estamos conociendo también la personalidad de Europa. Así que bueno, vamos a escuchar, como no podía ser de otra manera en este caso, un tango cantado por Adriana Varela, que nos habla del tango de ayer, ¿no? De no esta cosa de hoy que se ha desvirtuado, no solo en el tango, sino en la vida en general, en la cultura, en la educación, sino rescatar a veces aquellos valores que no por ser antiguos fueron mejores, pero a veces hubo momentos de la historia donde convergieron o conflagraron ciertas variables y se produjo un momento de gran esplendor. Y así fue, por ejemplo, en la era de oro del tango. Vamos a escuchar este tango de Adriana Varela que se llama Tango de ayer. A ver qué nos canta Adriana. Y enseguida volvemos con más La Espada de Damocles y breve manual para comprender a los argentinos. Tango de ayer te han cambiado la piel, lo más puro fue